Adelante, maestra, Dios le bendiga. Sí, buenas noches a todos. Qué bueno que ya estamos conectados a Mm. otra clase más de Buenas historia de la noches, hermano. Iglesia Dios lo Cristiana. bendiga. Y en esta ocasión, pues vamos a tener, yo creo que una historia interesante. Yo creo que de muchos datos, pero bueno, nos vamos a enfocar en hacerlo con los datos más sobresalientes, de manera que se nos queden aquellos sucesos, aquellos acontecimientos propios de esta clase. Pero antes de comenzar, le pido a Anita si nos puede hacer una oración, por favor, para comenzar. Sí, muy buenas noches, maestra. Buenas noches. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque estamos aquí, Señor, para instruirnos, Señor. Dale inteligencia, sabiduría a nuestra maestra, Señor, y a nosotros entendimiento, Señor, para poder captar cuál es tu mensaje, llenarnos de sabiduría, llenarnos de conocimiento, Señor. Estamos aquí, Señor, en tus santas y benditas manos. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Bendito sea, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. La siguiente, hermano, por favor. Bueno, pues aquí vamos a hacer con esta diapositiva un repaso de las clases anteriores. Recordemos que estamos estudiando los periodos en que se ha dividido toda la historia de la Iglesia cristiana. Y esta historia ha tenido unos sucesos importantísimos para derivar hasta lo que vivimos hoy en día. Y vimos nuestro primer periodo, que fue la Iglesia Apostólica, que ya dijimos que inició desde el ministerio de Jesús, desde que estaba en el aposento alto, en donde estaban todos reunidos, que fueron llenos del Espíritu Santo, porque así lo narra un documento histórico llamado la Biblia. Y este periodo se extendió hasta la muerte de Juan, el apóstol Juan, y que también narra su vida en el libro de Apocalipsis. Ahí narra que estaba en esa isla de Patmos, ahí estaba preso. Sin embargo, él estuvo escribiendo, eh, pues precisamente ese libro de Apocalipsis. Y desde la iglesia primitiva hasta la muerte de Juan, el último apóstol, original en morir. Y pues todos estos sucesos históricos lo narran las fuentes de la Carta de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, em, y las cartas también específicamente de los apóstoles, como pues las cartas paulinas, las cartas que escribió el apóstol Pedro y las que escribió el apóstol Juan. Nuestro segundo periodo fue la iglesia perseguida, que dijimos que esta iglesia perseguida se caracterizaba por la persecución a los cristianos, originada en el Imperio Romano. Todos los emperadores romanos fueron más de 10 persecuciones, más de 10 periodos de persecución, cada uno dirigida por un emperador. En total, pues fueron 10 emperadores los que estuvieron persiguiendo consecutivamente a los cristianos. Y esto ocurrió de forma intermitente durante más de 2 siglos. Recordemos que ellos eran perseguidos, torturados, expuestos en los coliseos romanos. en- y pues ahí realmente ellos daban su vida por llevar todavía ese estandarte de la fe cristiana. En este tiempo vimos que los apóstoles iban de ciudad en ciudad enseñando a las personas, pues lo que Jesús les enseñó a ellos también, ¿no? Y vivían en armonía. eh, Ahora sí que ellos festejaban los sacramentos como los bautismos y la Santa Cena, porque Jesús había dicho, hagan esto en memoria de mí.
Entonces también vimos en la clase pasada lo que era la iglesia imperial y vimos mucho en este periodo que el emperador Constantino tuvo mucho que ver en este periodo de la iglesia imperial, porque aquí la iglesia creció, pero también surgieron herejías que desafiaron la doctrina. Cuando el emperador Rómulo Augustulo fue derrocado por Odoacro, rey de los Érulos, marcó el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. Vimos que Constantino en el año 313, pues ahí él realizó un edicto donde se dictaminaba que la religión cristiana era legal. Ellos podían reunirse, podían realizar sus cultos, sus servicios, pero vimos que también hubo estas herejías porque había creencias que no estaban conforme a lo que Jesús había enseñado. Y vimos que una de ellas era el arrianismo. El arrianismo, el gnosticismo y otras herejías, las cuales no son correctas, pues ahora sí de lo que la Biblia enseña. Y este periodo terminó con la caída de Roma en el año de 476. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar nuestro cuarto periodo, que es la Iglesia medieval. Y como su nombre lo dice, es el periodo que abarca la Edad Media. La Edad Media que se desarrolla principalmente en Asia, en Europa y en el norte de África, con todos estos sucesos y acontecimientos que marcaron desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año de 1453. La siguiente, hermana. Bueno, ahora sí vamos a empezar este cuarto periodo llamado la Iglesia medieval y que dijimos que empieza desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. ¿Sí? Este imperio romano, dijimos que tenía su sede en la ciudad de Constantinopla y finalmente esta ciudad es tomada por otros países y termina este periodo imperial y empieza la iglesia medieval. En esta clase vamos a dar un breve repaso de lo que es la Edad Media y las etapas de la Edad Media. Vamos a ver qué es el proceso del poder papal. Aquí empieza, en este periodo, empieza el auge de los nombramientos de los papas, todos los papas que han existido en la Iglesia Católica. El desarrollo del monacato, el surgimiento del poder musulmán, que es otra religión muy diferente a la cristiana, lo que son las cruzadas, la separación de las iglesias latinas y griegas, los comienzos de la reforma religiosa, que vamos a ver que hubo personajes que ya tenían un cierto descontento de esas ideas que se estaban propagando en la iglesia que se llevaba en esos tiempos, ¿no? Y de ahí quedan esas ideas que se pasan a los reformadores. Y finalmente, para ver la caída de Constantinopla, que era la sede de este imperio romano, que realmente tenía en su poder el manejo de la iglesia, tanto de todo el ámbito político, religioso y económico también. ¿Sí? La siguiente, por favor, hermano. Bueno, aquí como dijimos que vamos a hacer muy breve el repaso de la Edad Media porque vimos que abarca pues un periodo histórico de Europa que comenzó en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó en el 1492 con el descubrimiento de América.
Y vemos que ya no solamente afectó el continente europeo, asiático, sino que todas esas, tanto guerras como descubrimientos de rutas comerciales, que fue lo que llevó al descubrimiento de América, ya abarca otro continente que aún en esos tiempos no era muy conocido, que era el continente americano, ¿sí? Entonces, finalmente llegan los colonizadores a América y vamos a ver que también traen a través de los monjes, a través de los sacerdotes, de los monasterios, traen esa religión al continente americano. Y bueno, ¿qué se caracterizó principalmente esta etapa de la Edad Media? ¿Sí? Pues esta etapa pues es bastante extensa, pero se dividió en etapa temprana, alta y baja Edad Media. Pero en esta etapa, fíjense que se desarrolló el sistema feudal basado en la producción agrícola y la autosuficiencia económica. Em, Finalmente, esto era de personas que acapararon un importante número de hectáreas de terreno donde ellos sembraban esa producción agrícola, pero a la vez tenían a su poder, bajo su autoridad, a personas precisamente agricultores, que por eso se destacaba y se dividía muy marcadamente la sociedad, ¿sí? Entre estos agricultores, personas de muy poca economía, contra estos señores feudales que eran dueños de latifundios, de grandes extensiones de terreno y de grandes poder adquisitivo y a la vez con poder político, ¿sí? Entonces, aquí se empezaron a ver las diferentes posiciones sociales de las personas, ¿sí? Ya como que ya no eran solamente los seres humanos, sino que se caracterizaban por aquellos poderosos y aquellos obreros, ¿sí? Pobres y ricos, ¿sí? A la vez también surgieron universidades como la de Oxford, la de Bolonia, la de Salamanca y la de Cambridge. ¿Y por qué surgieron estas universidades? Precisamente por el surgimiento de los monasterios, porque generalmente las universidades eran en edificios religiosos, eran en monasterios. Generalmente iban pues varones a esas escuelas para prepararse en teología principalmente, ¿sí? Pero a la larga fueron los inicios de grandes universidades. Y también algo que se promovió en esta etapa fueron que hubo muchos inventos, ¿sí? Hubo eh, el auge de inventores, de esos personajes inquietos que observaban a su alrededor, pero que también hicieron muchos inventos que a la vez tuvieron impacto en la difusión del conocimiento. Y uno de ellos fueron las gafas o los lentes. Pero otro muy importante en esta etapa es que se inventó la imprenta. Eh, Antes había personajes, principalmente los monjes, que eran los que copiaban, los que escribían las letras a mano, ¿sí? Pero con el invento de la imprenta, pues se pudo imprimir, escribir muchos libros ya más en serie, ¿sí? Precisamente porque esto revolucionó, ¿sí? Fue un instrumento para que se pudieran escribir y difundir muchos libros, principalmente la Biblia. La Biblia fue uno de los libros que primeramente fue
pues ahora sí que ya pasado por la imprenta y se imprimieron propiamente muchas piezas de la Biblia, ¿sí? Y otro instrumento que bien importante de esta época que se inventó, que se produjo, que se fabricó fue el reloj mecánico, ¿sí? Em, También esta es una etapa de mucho auge. Como dijimos, también tanto de el poder económico del sistema feudal, pero que también de aquellos otro rango, otra clase de población que fueron los obreros, ¿sí? Y esta población mejoró las técnicas de fabricación de sus telas, como el lino, el cáñamo y la seda, ¿sí? Estos obreros y fabricantes de telas, pues mejoraron la producción de esas telas porque mejoraron sus técnicas de fabricación. Entonces vemos que hubo un auge tanto en el conocimiento, en el comercio y en la producción agrícola, como que fue un auge de una etapa donde hubo mucha importancia económica, ¿sí? También en esta etapa se descubrió cómo destilar el alcohol y por lo tanto, pues empezó la producción en serie pues, de productos alcohólicos, de bebidas alcohólicas, hacer tintes, crear cosméticos, trabajar el cuero y pintar con óleo. ¿Y por qué se mencionan estos? Porque también se dio el auge de artistas, ¿sí? De pintores, escultores y muchos artistas que empezaban a plasmar en cuadros todas sus obras, ¿sí? Entonces, es una etapa bien importante en lo económico, en lo político, en lo social, pero también en el área religiosa, ¿sí? La siguiente, por favor, hermano. Maestra, en esta época también aparecieron los astrónomos, ¿no? Los que miraron el cielo, empezaron a ver, a descubrir el tema de las estrellas, del movimiento de los planetas, ¿no? Porque creo que Copérnico era más o menos de esa época, 1470 y Copérnico pico. y René Descartes. Claro, Más claro. adelante vamos a ver que Ujú. Descartes Ah, era pues era un investigador, era un artista, pero empezó claro, también a hacer trabajos e investigaciones, como usted dice, de los mm, astros y de claro. de esta temática, pero también a pintar cuadros. Ujú. Entonces, Da Vinci fue Claro, otro, sí, sí, sí. que fíjese, él era un poco de todo, ¿sí? Sí, era Tanto inventor. dice que estudiaba la anatomía humana, ¿sí? Ujú. Pero también, Sí. pues dibujaba, también Mm, pintaba, también hacía esculturas. Entonces es un auge claro, bastante importante sí, del culturalmente, conocimiento, del sí, arte, pero también vamos a ver que va a influir mucho en la religión. Sí, claro, gracias, hermano. sí, sí. Ujú. Ahí La va. siguiente, por favor. Bueno, y a la par que hay un auge en todo esto del conocimiento, del arte, de esas mejoras en la agricultura, en lo artístico, en la difusión de libros, porque ya estaba la imprenta, ¿sí? Empieza un mover especial en cuanto a la religión. ¿Sí? Porque acordémonos que Constantino, el emperador Constantino, había firmado un edicto para confirmar que la religión cristiana era la religión que se iba a practicar, una religión que estaba autorizada, ¿sí? Pero empezó a organizarse
la estructura de esta iglesia naciente. Y habíamos dicho que había la estructura clerical, empezaban con las partes, bueno, lo más bajo en cuanto a jerarquía eran los monjes, los sacerdotes, los obispos, los clérigos, y en la cima del poder eclesiástico se empezaron a nombrar a los papas, ¿sí? En esta Edad Media el poder del papa se basaba en la idea de que provenía de Dios y en su autoridad temporal el papa era visto como la fuente de autoridad y continuidad tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Ellos generalmente decían que Dios le había dicho a Pedro que él era la roca angular de la iglesia y que ellos pensaban que Pedro, el apóstol Pedro, fue el primer papa. Así lo empezaron a considerar. Y entonces empezaron a nombrar papas. ¿Cómo se elegía el papa? Pues antes del 1059, los papas eran nombrados por sus predecesores o por gobernantes políticos. Quiere decir que el papa que estaba en ese entonces, que inicialmente lo nombraron los emperadores o los gobernantes, pues él mismo nombraba al que iba a ser el siguiente papa, ¿sí? Em, y en ese mismo año, en el 1059, el Papa Nicolás II estableció el papel de los cardenales, obispos como electores. ¿Qué quiere decir esto? Que se iba a elegir un papa de los cardenales que estaban pues más con más credenciales para ser elegibles como papas, ¿sí? El proceso de elección del Papa se formalizó con el cónclave que se lleva a cabo en la Capilla Sixtina. Y no sé si en este año, creo, o no recuerdo muy bien las fechas, se eligió el Papa actual, ¿no? Que muchas de las noticias que teníamos era precisamente esto, ¿no? De la Capilla Sixtina y que todo el mundo estaba pendiente de ese humo que iba a salir de la chimenea de esta capilla, porque ahí indicaba al público si se había elegido un nuevo papa según el color de esta humareda, ¿no? Entonces, no, ¿cómo se llama el papa que está ahorita? Usted debe saber, hermano Claudio. Juan, Juan es, Juan, no, ¿No era Francisco. sí, el Francisco? Papa. No, Francisco ya Ah, murió. ah, Francisco Ah, el murió. nuevo. el No, sí, nuevo. sí, Juan 11 creo que es, algo así, Ah, pues algo es así. que a mí Ya se me les digo, acaba de... León 14, creo, ¿no? León 11 Ah, León creo. 14. León ah, 14 ok. Pues bueno, al nombrarse este papa, le pifiamos al número. eh, ujú, se, ya ven que el papa anterior, pues falleció y se reunieron todos esos cardenales en reunión privada en este cónclave de la Capilla Sixtina para Sí. nombrar a este nuevo papa, ¿no? Entonces, Se llama el eh, colegio cardenalicio, le dicen. El colegio cardenalicio. Se juntan, se reúnen y si llegan a una mayoría, largan la fumata blanca en señal de que ya hay papa. Como le dicen exacto. ellos en latín, habemos papa, dicen. Claro. Ah, exacto, sí. Entonces, en esta etapa se caracteriza porque la iglesia deja de ser tal, tal cual, ¿cómo se llama? De la iglesia primitiva. La, el orden eh, de estos papas, la orden eclesiástica pasa a ser, pues,
a tener honra, mucha honra a un ser humano, porque como vimos o como se está estudiando ahorita, se creía que pues el Papa ya era un personaje santificado que tenía una autoridad, que tiene una autoridad muy importante y pues en esta nueva iglesia, pues O sea, se le llama al es vicario de Cristo, que como un exacto, representante de Dios en la un tierra. O sea, representante de Cristo todavía, en la tierra, claro, ¿sí? sí. Dice, el término papa, que hoy se emplea en el occidente para referirse exclusivamente al obispo de Roma, no siempre tuvo ese sentido. La palabra en sí no quiere decir sino papá, y es por tanto un término de cariño y respeto. En época antigua se le aplicaba a cualquier obispo distinguido, sin importar para nada si era o no obispo de Roma. Así, por ejemplo, hay documentos antiguos que se refieren al Papa Cipriano de Cartago o el Papa Atanasio de Alejandría. Además, en el occidente, el término por fin se reservó exclusivamente para el obispo de Roma en varias partes de la Iglesia Oriental y continuó utilizándose con más liberalidad. En todo caso, la cuestión más importante no es el origen del término mismo de papa, sino el modo en que el Papa de Roma llegó a gozar de la autoridad que tuvo durante la Edad Media y que tiene todavía hasta en la actualidad en la Iglesia Católica Romana. Entonces, en sus inicios, pues los primeros papas eran nombrados por un cariño como un padre espiritual, pero posteriormente fue evolucionando a tener esa autoridad, ¿no? Como dijimos, en la iglesia católica. La siguiente, hermano, por favor. Aquí me puedes ayudar, Anita, por favor, a leer esta diapositiva. Sí, cómo no. Proceso del poder papal. El hecho más notable en los 10 siglos de la Edad Media es el desarrollo del poder papal. El periodo de crecimiento del poder papal empezó con el pontificado de Gregorio I el Grande y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Cuando llegó a ser papa, envió misioneros a Inglaterra para Gregorio Cristianizar. resistió con éxito, ¿perdón? Ajá. No, está bien, Gregorio hermano. resistió, ¿con Sí, está bien, hermana. Sigue leyendo. Gregorio resistió con éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal. Gregorio VII fue el primer papa que puso a un gobernante coronado a el emperador Enrique IV, 1105, diagonal 6. Con este acto revolucionario, Gregorio tradujo sus convicciones religiosas y místicas personales sobre el papel del papado en una acción directa en el mundo en general. Sí, muchas gracias. Bueno, como vemos, los gobernadores generalmente tenían mucha injerencia en el nombramiento de los papas, porque generalmente, pues, el poder económico y el poder político y iba muy relacionado al poder religioso que tenían generalmente los papas. Manejaban eh, pues ofrendas, manejaban diezmos, manejaban grandes propiedades de propiedades en general y entonces pues ejercían un poder bastante importante en esa época, que lleva también hasta la actualidad, ¿sí? La siguiente, por favor, hermano.
Perdone, maestra. Además, porque está tan interesante esto, además los papas influían también después en el tema de quiénes eran reyes sí, emperadores en los distintos países ahí en Europa. Influían mucho, porque si no, los excomulgaban, los dejaban de lado, ¿no? Así es, sí. Por eso le digo que iba de la mano, tanto los emperadores, los gobernantes, con los papas, como a la vez viceversa. Pues entonces era un poder que compartían, ¿sí? Porque tenían que estar a la par, de acuerdo, y tanto el emperador tenía que pues estar bien con el Papa, como a la vez el Papa podía o no estar de acuerdo con un rey y dejarlo o no gobernar, ¿no? Entonces, en esta iglesia medieval, las razones de por qué tantos aceptaban el gobierno de la sede romana es porque en esta época la influencia de los papas estaba en su poder para ejercer la justicia. La iglesia estaba colocada entre los príncipes, como bien lo dijo el hermano Claudio, y sus súbditos para reprimir la tiranía e injusticia, para proteger a los débiles y para demandar los derechos del pueblo. Eso era el ideal, ¿sí? El espíritu general del papado al principio de la Edad Media era en favor del buen gobierno. También eso era lo ideal. Pero las rivalidades e incertidumbres del gobierno secular estaban en marcado contraste con la firmeza y uniformidad del gobierno de la iglesia, porque generalmente, pues muchas veces los papas, pues no fueron justos, no fueron imparciales, y generalmente algunos de ellos se caracterizaron por ese enriquecimiento y también en el poder que ejercían para muchos gobiernos en esa época, pues en los países europeos, pero también en los países asiáticos, porque había una influencia en toda esa zona. La siguiente, por favor, hermano. Bueno, ahora vamos a ver el desarrollo del monacado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el monacado se refiere a los monjes, ¿sí? A los monjes que eran personas que estudiaban la Biblia, que estaban, por así decirlos, enclaustrados o resguardados, ya sea en iglesias, monasterios o a veces en zonas apartadas como cuevas, pero que su objetivo era entrar en esa santificación, en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de estar en ese sentir esperando el discernimiento de la palabra, ¿no? Y aquí dice que durante el siglo IV se originó la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto. En la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico tanto entre los hombres como entre las mujeres. Sí, no solamente de los hombres, sino había monasterios también de mujeres y que en algún momento ya ellas se les llamó monjas, ¿no? En Oriente, los primeros ascetas vivían aparte, cada uno en su propia caverna o cabaña o sobre su pilar, pero en la Europa occidental formaban comunidades y vivían juntos. La formación de diferentes órdenes, todas estas órdenes de ascetas empezaron con los propósitos más nobles y los fundaron hombres y mujeres que se sacrificaban a sí mismos, ¿sí? Dijimos que este periodo también influyó en que
en que a través de viajes comerciales de Europa hacia América, no solamente se intercambiaban productos comerciales, sino que también a su vez vinieron órdenes de estos monjes. Algunos eran monjes. Ay, se me pasó el nombre, pero ahorita recuerdo, ya les digo, que había tres órdenes de monjes que vinieron a América a cristianizar, a enseñar tanto a los nativos de aquí de América, tanto el idioma como las costumbres, pero también la religión, ¿sí? Los jesuitas eran algunos, Sí, ¿sí o no? jesuitas eran unos, Los franciscanos franciscanos, y ya y decía yo que ustedes. dominicos, ¿Y los qué? Exacto, dominicos. exacto, ¿sí? Ah, Entonces bien. ellos fueron las principales órdenes o monasterios que vinieron a América, ¿sí? Entonces ya quedamos claros que eran dominicos, jesuitas. ¿Cuál otro, hermano? Franciscanos. Franciscanos, exacto. Seguimos, por favor. Y bueno, aquí dice que hubo buenos resultados del monacato. A ver, mi hermano Lauro, ¿nos puede apoyar con esta diapositiva, por favor? Amén, hermana. Durante los siglos de guerra, casi en anarquía, había periodos de paz y de quietud en los monasterios donde los que estaban en dificultad encontraban refugio. Los monasterios daban hospitalidad a los viajeros, a los enfermos y a los pobres. El monasterio era el refugio y la protección de los indefensos, en especial de las mujeres y los niños. Promovieron promovieron la agricultura. Los monjes se dedicaron al saneamiento y el secado de pantanos y la canalización del agua y la construcción de caminos y el cultivo de la tierra, propio tiempo e historias del pasado. Los monjes eran los principales maestros de la juventud, casi los únicos maestros. La mayoría de las universidades y escuelas de la Edad Media surgieron en las ab- abadías y monasterios. En la expansión del Evangelio fueron los monjes los primeros misioneros. Exacto. Muchas gracias, hermano. Como vimos, estos monjes hicieron esa labor de evangelismo, ¿no? Esa actividad misionera. Y generalmente estas órdenes que llegaron a América tenían esas actividades, ¿no? Tanto el saneamiento como la educación y también escribir crónicas históricas de todo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo, ¿sí? Y dice que ellos eran los principales que se dedicaban a copiar libros y a escribir, ¿sí? A escribir libros. Entonces, sí, en este periodo muy específico, lo que más se destacó de la iglesia eran estas órdenes de monjes, ¿no? La siguiente, por favor, hermano. Y a la vez de que estaban surgiendo estos monasterios, estas escuelas, estas universidades, hubo algo que sobresale en esta Edad Media, que es el surgimiento del poder musulmán. Este es otro tipo de religión, ¿sí? Ujú, Otro tipo de fe, ¿sí? claro. Generalmente esta fe está basada en el profeta Mahoma, ¿sí?
El poder musulmán en la Edad Media surgió en la península arábiga en el siglo VII con el profeta Mahoma. La expansión del Islam se dio a través de la conquista militar, el comercio, la peregrinación y los misioneros. Y les voy a leer un poquito aquí que dónde surgió este poder musulmán. Bueno, aquí dice que surgió en la península arábiga. Y la península arábiga se refiere a esa gran península ubicada en Asia Occidental, entre África y Asia. También se le conoce simplemente como Arabia, actualmente Arabia Saudita. Es la península más grande del mundo y está delimitada por varios cuerpos de agua, incluyendo el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo, el Golfo de Adén y el Mar Rojo, ¿sí? Para que se den una idea en dónde surgió, pero cómo es que tuvo influencia en toda Europa y afectó muy específicamente en esta Edad Media, porque vamos a ver que hubo guerras llamadas Guerra Santa, que se llamaban las Cruzadas, y era donde el gobierno europeo empezó a perseguir a estos musulmanes en esa Guerra Santa, pues en donde la bandera era defender la fe de ese tiempo, ¿no? La península arábiga es una región importante por su riqueza en petróleo y gas natural, así como por su significado histórico y religioso, ya que es la cuna del Islam, ¿sí? De la religión islámica, que hasta la fecha en esa región, pues predomina el Islam, ¿sí? ¿Y cómo es la expansión del Islam? Pues los musulmanes invadieron el reino visigodo en la península ibérica en el 711. Los musulmanes estuvieron en la península ibérica hasta la toma del reino de Granada en 1492. Las fuerzas árabes musulmanas conquistaron vastos territorios y construyeron estructuras imperiales. El Islam se difundió a través de la conquista militar, el comercio, la peregrinación y los misioneros. Las fuerzas árabes musulmanas conquistaron vastos territorios y construyeron estructuras imperiales a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que en el periodo pasado, pues se extendió el cristianismo. ¿Por qué? Porque Constantino había dado autorización para que fuera la religión autorizada. Pero en este periodo ya tienen esta lucha ya no solo porque ya no solamente la religión católica, la religión cristiana católica, sino que surge esta nueva religión que es el Islam, ¿sí? Y que da origen a una guerra santa, llamada también esas guerras de las cruzadas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí el Islam tiene una edad que se llama la edad del oro. Sí, el Islam se convirtió en una potencia científica, fíjense, científica y cultural entre los siglos VIII y XIII. Este periodo fue un preludio del renacimiento europeo. Los avances científicos y culturales del Islam beneficiaron a muchos campos como la medicina, la agricultura y las artes. ¿Cuáles son las características del Islam? Bueno, el Islam surgió en la península arábiga en el siglo VII. Su libro sagrado es el Corán. Sus principales ritos incluyen la peregrinación a la Meca. La guerra santa, por extender su religión, se conoce como el yihad, ¿sí? Y la Meca, aquí menciona la Meca, las peregrinaciones a la Meca.
La Meca está situada en un valle desértico rodeado de montañas a unos 70 kilómetros al este del Mar Rojo y a 277 kilómetros al sur de Medina. Es la capital de la provincia de La Meca y la ciudad más poblada de la región. En este lugar es una ciudad sagrada para el Islam, ubicada en la región del Hiyaz, al oeste del país de Arabia, ¿sí? La ciudad es conocida por ser el lugar del nacimiento del profeta Mahoma y el sitio de la gran mezquita que alberga la Kaaba. Entonces, pues en este periodo, en esta historia de la iglesia, vemos que surge una nueva religión que es la del Islam, ¿sí? Y con esa se contrapone porque es muy diferente toda la fe. Ellos adoran, generalmente pues tienen el respeto a su profeta Mahoma, su libro sagrado se llama el Corán y su ciudad santa pues ya vimos que aquí que es la Meca, ¿sí? La siguiente, por favor, hermano. Y dijimos que este nacimiento del Islam tiene este acontecimiento bien importante que son las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares, fíjense, eran campañas militares, ¿sí? Tropas militares que se llevaron a cabo entre 1095 y 1291. Fueron organizados por la Iglesia Católica y potencias cristianas occidentales para recuperar Tierra Santa del control musulmán. Sus objetivos eran restituir la autoridad apostólica romana en Tierra Santa, defender el reino cristiano de Jerusalén, recuperar los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. ¿Sí? Entonces esta guerra ya era una guerra religiosa que organizó pues la Iglesia Católica para tomar nuevamente el control de toda esta Tierra Santa que generalmente allí inició, como vimos en el primer periodo, la Iglesia apostólica, lo que es Jerusalén, Israel, toda esa región, pues sí, esa región fue, ahora ya no era la cuna del cristianismo, sino era la cuna del Islam, ¿sí? Entonces, por eso se originaron esta guerra que se llamó de las cruzadas, ¿sí? En este periodo, hermanos, se va a caracterizar por las cruzadas, ¿sí? Ellos llevaban un estandarte, como vemos en la imagen aquí, que era la cruz marcando que era de las cruzadas, ¿no? Y aquí hay un mapita muy chiquito, pero se ve que todos estos viajes y peregrinaciones que se llamaron las cruzadas, que se realizaron pues para recuperar la Tierra Santa. La siguiente, por favor, hermano. Bueno, en estas cruzadas los que participaron fueron emperadores, reyes y la nobleza europea, y también miles de caballeros o militares, guerreros más humildes. Pero, ¿qué consecuencias tuvieron las cruzadas? Bueno, pues fue el aumento del comercio entre Oriente y Occidente. Fue también el enriquecimiento de las ciudades-estado italianas de Venecia, Génova y Pisa. Y también un agravamiento de las relaciones e intolerancia entre las religiones y personas en el este y en el oeste. Y como vemos, hermanos, aquí empieza algo histórico. Aquí empieza ese roce y este conflicto especial que permanece hasta nuestros días, que es entre los cristianos y los musulmanes. En esta etapa comienza, ¿sí? En esta etapa comienza, porque enarbolando la bandera de la fe,
pues empieza una guerra santa, que en su afán era conquistar o recuperar la Tierra Santa, pero generalmente lo que se motivó, pues fueron más bien enriquecimiento de gobernadores, de emperadores, de reyes, y pues se agravó esa intolerancia religiosa, ¿verdad? La siguiente, por favor, hermano. Hermana, y desde el papado también ¿cómo se llama? ¿Cómo decirle? Se alentó el tema esto de las cruzadas, ¿no? También. Sí, pues de ahí surgió, ¿no? De ahí Ujú, surgió la idea, mm. principalmente de los papas. De ahí surgió la idea de empezar esas cruzadas. Sí, que pues su finalidad era recuperar ese territorio en cuanto a la fe, y aquí lo estamos viendo en este mapa, porque terminó en una separación de las iglesias latinas y griegas. O sea, tanto latinas por el área de Roma y griegas por el área romana y tocando toda esa área, ¿no? Entonces, sí afectó, hubo un gran cisma en esta etapa, donde hubo una separación bueno, finalmente queda así hasta nuestros días. La siguiente, por favor. Bueno, la explicación para esta separación de las iglesias latinas y griegas se produjo en el año de 1054 a partir del gran cisma, o sea, la gran división, el gran abismo, ¿no? Que dividió a las iglesias en ramas occidentales, perdón, o latinas, o sea, de Roma, y orientales o griegas, ¿sí? Causas del cisma, pues las luchas de poder entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla. División del Imperio Romano, diferencias históricas y lingüísticas y diferencias teológicas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues este cisma marcó el fin de cualquier pretensión de una unión entre las ramas oriental y occidental de la Iglesia. Cada rama afirmó ser la verdadera Iglesia cristiana. Se han hecho esfuerzos posteriores para lograr la reconciliación, pero ninguna de las partes parece dispuesta a hacer las concesiones necesarias para una reunificación. Y aquí surgen las diferencias y vamos a ver de esta rama católica. Aquí hay una separación. Recordemos que habían dicho los papas que ellos iban a ser la iglesia católica, apostólica y romana. Pero ahora hay esta división y ahora se van a llamar católicos unos y ortodoxos otros, ¿sí? Y en el bautismo, los católicos derramaban agua sobre la cabeza del bautizado, mientras que los ortodoxos sumergieron al niño en el agua de la pila bautismal. En la comunión, los ortodoxos evocan al Espíritu Santo y al comulgar reciben pan y vino. Aquí hubo una diferencia entre las bases doctrinales, las bases teológicas de ambos. Y como vimos en estos dos pequeños ejemplos de cómo realizaban el bautismo, pues vemos que empiezan a haber pequeñas pero grandes diferencias en su doctrina teológica. Y muchos de ellos empezaron a tomar, ya vimos que en el periodo pasado se habían escrito credos, el credo apostólico y el credo niceno, las cuales tenían una base teológica para esta causa, pero ellos entonces empezaron a tomar lo que convenía a cada uno, ¿sí?
Entonces aquí hubo una separación en cuanto a su doctrina teológica. La siguiente, por favor, hermano. Y bueno, finalmente todo este conjunto de cosas que estaba pasando en esta época, tanto que había este gran comercio que se derivó en estas cruzadas, en estas guerras, porque había surgido el Islam. Durante este periodo hubo destellos de luz religiosa, presagios de la reforma venidera. Como vimos, aquí mencionamos que se iniciaron los monasterios y las universidades. En una de ellas estaba Lutero, Juan Calvino. En esos encierros y en esa preparación teológica que ellos tenían, porque tenían una preparación teológica intensa, ¿eh? Ellos estudiaban latín, estudiaban pues, mm, em, la historia de la iglesia, estudiaban doctrina, tenían un amplio conocimiento, pero también hizo resurgir o ponerse a pensar en qué estaban mal, ¿no? Porque en esta etapa eh, ellos empiezan a ver que el poder papal empieza a crear una teología que beneficiaba los bolsillos o las arcas de las iglesias. Y en una de ellas era los purgatorios, la venta de indulgencias para perdón de pecados, y todo esto empezó a poner a pensar a estos reformadores. Por eso dice que aquí hubo unos destellos de esa reforma religiosa que venía, ¿ya no? Porque dice que 5 grandes movimientos de reforma surgieron en la iglesia, pero el mundo no estaba listo y se reprimieron con sangrienta persecución. La iglesia en esta época era, 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 mm, era la voz de mando y nadie podía contradecir a la iglesia y sobre todo al papa, ¿sí? Porque eran excomulgados, eran llevados a la hoguera o simplemente martirizados, ¿sí? Entonces se acallaban todas las voces que había de inconformidad, ¿sí? Aquí se menciona los albigenses o cítaros puritanos alcanzaron prominencia en el sur de Francia alrededor de 1170. Ellos repudiaban la autoridad de la tradición, circulaba el Nuevo Testamento y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio, a la adoración de imágenes y a las pretensiones sacerdotales. Los valdenses surgieron más o menos en el mismo tiempo, en 1170, con Pedro Baldo, un comerciante de Lyon que leía, explicaba, predicaba y circulaba la escritura a la que apelaba en contra de las costumbres y las doctrinas de los católicos romanos. Entonces, o sea, hubo una inconformidad en todos estos estudiosos de la época, tanto en esos monjes como en esos sacerdotes que empezaban a estudiar la Biblia y veían que no estaban pues muy de acuerdo a lo que decía la escritura, ¿no? La siguiente, por favor. Y en esta etapa, fíjense, surgen 3 personajes, por lo menos los más importantes, que dan comienzo a la reforma religiosa. Ellos eran Juan Wycliffe, Juan Hus y Jerónimo de Savonarola. ¿Sí? Ellos eran estudiosos, eran eruditos en la Biblia. Y, por ejemplo, Juan Wycliffe empezó el movimiento en Inglaterra en favor de la
de la libertad del poder romano y de la reforma en la Iglesia. Nació en 1324 y se educó en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser doctor de teología y líder en los consejos que se llevaban a cabo en dicha institución. Juan Hus, en Bohemia, nacido en 1369 y martirizado en 1415, fue un lector de los escritos de Wycliffe, predicó sus doctrinas y en especial proclamó la liberación de la autoridad papal. Jerónimo de Savonarola, nacido en 1452, fue un monje de la orden de los dominicos, de las órdenes que mencionábamos, en Florencia, Italia, y prior del monasterio de San Marcos. Predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Entonces, hubo este despertar a la vez que había tanto mover de la Iglesia Católica, hubo gente que estaba enclaustrada en esos monasterios, que empezó a tener esa inquietud de que algo no estaba bien, ¿sí? Pero la mayoría de ellos fueron silenciados. La siguiente, por favor, hermano. Bueno, y pues este periodo termina con la caída de Constantinopla. Este periodo de la Iglesia medieval es bien importante, este suceso que es la caída de Constantinopla. Fue la conquista de la ciudad por parte del Imperio Otomano en 1453. Este hecho marcó el fin del Imperio Bizantino y el inicio de la Edad Moderna. ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, pues el asedio a Constantinopla comenzó el 6 de abril de 1453 y el 29 de mayo de 1453 los turcos otomanos precisamente conquistaron la ciudad bajo órdenes de Mohamed II. En un solo día el templo de Santa Sofía se transformó en una mezquita y Constantinopla fue hasta 1920 la ciudad de los sultanes y la capital del imperio turco. ¿Quiénes participaron? Bueno, participaron el ejército otomano, el ejército turco, que fue comandado por el sultán Mohamed II, apodado el Conquistador, y el ejército bizantino fue dirigido por el emperador Constantino IX Paleólogo. La caída de Constantinopla causó pánico en Europa occidental cristiana. La ciudad fue renombrada como Estambul y se convirtió en la capital del Imperio Otomano. Fíjense, del poder romano pasó al poder otomano, al poder turco. Y pues la verdad esto provocó un caos político y religioso que provocó ese pánico en toda Europa occidental, ¿no? Porque después de haber sido la sede de los poderes del emperador, ahora ya no había nada, lo habían conquistado los turcos otomanos. Desde ahí empieza todo este mover que está hasta nuestros días. ¿Sí? La siguiente, por favor, hermano. Bueno, pues yo creo que ya con esto, la verdad, mm, la bibliografía de este tema, este libro tiene creo que 1400 y tantas páginas. Esto nos habla de que hay un montón de sucesos bien importantes, pero pues damos lo más conciso, los eventos más importantes que pasaron en esta época. Y no sé cómo estamos de tiempo, hermano Claudio. Ya tenemos que abandonar, pastora. Ah, ok, Pero sí. bueno, usted ya me pasó la tarea para subirla al Ujú. grupo que ellos ya la Sí, tienen. Yo le como, quería comentar algo, maestra, que si quiere, también le puedo subir en el Moodle, porque una vez a nosotros también nos dieron un enlace para poder ver la vida de Juan Hus, que es muy buena, que está en YouTube, para sí, porque la verdad que a sí, mí me impactó, me emocionó, además el hecho.
de cómo ya en ese tiempo se empezaban a vislumbrar los primeros albores de la Reforma, ¿no? Porque fueron Sí, como unos pioneros ellos realmente. exacto. Sí, desde Ujú, ahí empieza esa inquietud de ellos de ver que algo no estaba bien y por supuesto que fueron los pioneros de la reforma, pero ujú, no entran en este periodo de la reforma. Vamos a ver que todo empieza con claro, Lutero en la siguiente clase, pero ellos pusieron la llamita, encendieron esa velita de que algo estaba pasando, ¿no? sí, Entonces es una seguro. época muy importante y llena de sucesos que nos marcan a nuestros días, pero que finalmente la iglesia cristiana, a lo mejor escondida, pero que en el siguiente periodo vamos a ver que resurge Mm, nuevamente, pero que amén. empieza nuevamente a ser perseguida ampliamente, Sí, ¿sí? sí. Bueno, yo creo, Sí. hermanos, que con esto damos como concluida la clase. Y sí, Anita, diga. Maestra, una pregunta. Estos tres personajes que nos acaba de nombrar Von son Hus, antes Whitney. de Lutero, o sea, antes de la, Antes de la reforma, sí, de la antes de la Reforma. reforma. Sí, sí, antes, Sí, Sí, sí. con la reforma vamos pero a, por lo que nos acaba de explicar, primero fue un auge del cristianismo, ¿no? sí, Después viene el auge del catolicismo, las cruzadas, todo eso, ¿no? Y en Ujú, sí. la siguiente dice que vamos a ver entonces lo demás, ¿verdad? Sí, ¿cómo es que se va a contrarrestar todo lo que iniciaron los papas con mm, esa doctrina y que empieza, pues, a través de los concilios, empieza una base teológica del purgatorio, de las imágenes y mm, de todo eso, ah, pero que Sí. finalmente los reformadores dicen, los bueno, ¿qué está indultos. pasando aquí? Entonces, pues, esta ya será Gracias, maestra. para la siguiente clase. Sí, ¿Sí? Qué muchas bueno. gracias. Bueno, 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 invitamos a Patri, si nos puede Patri, despedir con una una oración. oración. Eh, Papi, te gracias por esta palabra, por la maestra Ana y su familia también. Te pido por Laura, por Anita también y su familia. Que tenga una buena semana también. Gracias. Gracias, Señor. También te pido por... En el nombre de Jesús, amén. Disculpe, Ujú. me pongo muy nerviosa. Listo. Mm. Amén, amén. Bueno, que Dios les Bueno, bendiga. Nos vemos a la siguiente clase. Tú perfecto, tranquila, maestra. Pati, nosotros nerviosos. Muy bien, Dios les Patri. bendiga. Estamos en Sí, familia. así Sí, es. seguro, seguro. Sí, Gracias, maestra. Gracias, ya, gracias, chicos. ya.